Ciutadans, grup parlamentari de Ciutadans, té la paraula l'il·lustre diputat senyor Carlos Carrizosa. Tiene la palabra, señor Carrizosa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver si nos centramos. Usted era secretario del Consejo de Administración y secretario no consejero, ¿verdad? Sí. Muy bien. Nos ha dicho usted que las funciones del Consejo de Administración eran la dirección estratégica, la vigilancia y la comunicación. Eran básicamente estas tres. Entre otras, son las que pone el reglamento del Consejo. Citando el reglamento lo ha dicho, sí. Entre las estratégicas se adoptaban las decisiones que se refieren a la expansión de la compañía, las grandes decisiones estratégicas que se refieren a la expansión, por ejemplo, a la expansión territorial. Si era una función territorial de volumen, evidentemente entraría dentro de estas estrategias. Sí. Por tanto, las decisiones de expansión territorial de Caixa Catalunya hubieron de tomarse en el Consejo de Administración en su día. Sí, yo en mi etapa como secretario no hubo ninguna expansión territorial, más bien al contrario, y por tanto lo ignoro si se tomaron o no, pero en principio correspondería una expansión territorial relevante, correspondería un acuerdo que correspondería al Consejo. Muy bien. Luego, en su faceta de vigilancia, supongo que el Consejo de Administración debe estar vigilante de aquello que hace el equipo directivo de la entidad. Sí, evidente. Bueno, entonces, aquello que el equipo de la entidad no haga bien, la responsabilidad última corresponde al Consejo de Administración. Bueno, eso dice usted, que el Consejo tiene sus responsabilidades, una sería la vigilancia, evidentemente en los temas relevantes y evidentemente pues tiene sus responsabilidades también, sí. Entonces, si por parte del equipo directivo se produce una comercialización que resulta dañosa de determinados productos híbridos, era competencia del Consejo de Administración llamar a capítulo a la dirección y cesar con esa comercialización que resulta dañosa para los usuarios o los consumidores. ¿Es así? Cuando se producen estos casos, normalmente llega al Consejo de Administración, que el Consejo de Administración es informado y evidentemente toma medidas. En este caso concreto, la medida que se tomó después de ser informado al Consejo fue el cese de la comercialización. Vale. Usted dice que hubo una orden del Consejo. No una orden del Consejo. Yo lo que digo es que se trató este tema en el Consejo y que posteriormente hubo un cese de las órdenes de la comercialización de estos productos en una fecha determinada. ¿Cuándo se produjo esta orden del Consejo? En octubre no es una orden del Consejo, le repito que no es una orden del Consejo. Se informa y a través de aquí se decide por el equipo directivo y hay una circular que me parece recordar que es de 24 de octubre que se cesa la comercialización de estos productos. ¿De 24 de octubre de qué año? De 2011. De 2011. Entonces esto ya es posterior a la entrada del FROP, si no me equivoco. Bueno, el FROP prácticamente entra, me parece que recordar que cuando entran es en el 11 de octubre o el 15 de octubre, no recuerdo qué. Muy bien, entonces usted como asesor jurídico era responsable de la asesoría jurídica de la Caixa Catalunya, ¿no? Sí. Con ello usted formaba parte del equipo directivo, como director, se le puede llamar así, Bueno, director de un área. No era miembro del comité de dirección, era director de un área y era también el secretario del Consejo o vicesecretario en su momento. Muy bien. ¿Usted tuvo conocimiento entonces, como director del área jurídica, de las transacciones que se efectuaban en el mercado secundario de estos productos híbridos que venían efectuando las oficinas? A ver, no con detalle, porque evidentemente no lo seguíamos con detalle, pero sí cuando empiezan a haber problemas, evidentemente estos problemas, pues soy conocedor de ellos. Usted entonces nos está diciendo que la asesoría jurídica se entera de los problemas que están generando estos productos híbridos cuando empiezan a tener quejas del servicio de atención al cliente.
Bueno, cuando empiezan a ver, los productos en principio se comercializan conforme a la normativa interna, que es una normativa que se adapta a la Ley de Protección de Consumidores. Por tanto, nosotros partimos de la base de que todos estos productos se están comercializando correctamente por parte de nuestras oficinas. En el momento en que empezamos a detectar de que hay una serie de quejas anómalas, en el sentido de que son más allá de las habituales que puede haber en cualquier otro producto, pues entonces cuando examinamos o podemos empezar a atisbar pues que puede haber algún problema o puede haber habido algún problema en la comercialización de estos productos. O al menos vemos las quejas de qué son y las analizamos. Bueno, pero vamos a ver, cualquier producto financiero que se comercializa en un banco lleva el aval, por decirlo así, de la asesoría jurídica que prevé qué modelo de contratos se van a utilizar y luego supongo que atiende las dudas y las quejas o las reclamaciones, sobre todo las dudas de los directores de las entidades para comercializar estos productos. ¿Es así? Sí, en este tipo de productos empieza con un folleto de emisión, que es en la parte primaria, en el cual participa la asesoría jurídica, y evidentemente se efectúa pues se efectúan consultas con el regulador pues para poder verificar que esos contratos se ajustan plenamente a la legalidad. Una vez se hace eso, hay los contratos internos, que son todos los contratos pues de órdenes de venta y test de idoneidad, exámenes de la conveniencia del producto, que efectivamente pues tanto el Departamento de Asesoría Jurídica como el de Cumplimiento Normativo pues tienen su responsabilidad pues para crear estos documentos que en principio están todos absolutamente correctos, y otra cosa es que puede haber alguna utilización puntual de alguno de esos documentos que no se haga perfectamente conforme a las instrucciones recibidas. Claro, pero es que aquí el problema que ha habido es que usted dice aquí que ha sido alguna utilización puntual, pero lo que ha habido es una venta masiva a pequeños ahorradores que han cambiado sus depósitos por este tipo de productos financieros. ¿Quiere usted decirme que esto era desconocido por el equipo directivo y por la asesoría jurídica? Le vuelvo a repetir que la comercialización está efectuada en base a unos contratos que se efectúan, en base a unas instrucciones que se efectúan, que están totalmente de acuerdo con las leyes y la normativa vigente en aquel momento. Cuando empiezan a haber problemas, y de hecho en el año 2009 se comercializan estos productos y no hay ninguna queja ni ningún atisbo que nosotros podamos ver en aquel momento. Es a partir, ya le digo, de más adelante, cuando hay las quejas, cuando se plantean los problemas y se examinan y se estudian las cosas que ha pasado. No, bueno, pero es que las quejas se refieren, se dan cuando la gente no puede recuperar su inversión y la inversión no es tan líquida como le habían dicho. Pero en realidad la comercialización ya se estaba haciendo de forma masiva a personas que no tenían el perfil. Le repito, desde dirección de la Caixa y desde asesoría jurídica, ¿ustedes desconocían que los directores estaban haciendo estas ventas de forma masiva? Yo lo repito y me volveré a insistir en lo que le he dicho. Hasta el momento que no hay las quejas es cuando nosotros no atisbamos el problema de que pueda haber una deficiente comercialización de estos productos. Entonces, ¿usted niega que se haya dado una orden por parte de dirección de comercializar de forma masiva estos productos a las oficinas y de ofrecer unos incentivos a los directores para que los comercializasen? A mí no me consta que en estos tipos de productos hubiera ningún tipo de incentivos ni más orden de comercialización que la que se derivaba de colocar en el mercado pues un producto pues una vez subomitido, no hubo nada más que eso. ¿A usted le consta que en las emisiones de estos productos los primeros en comprar fueron inversores institucionales? Hay un ramo institucional que se vende a inversores institucionales, evidentemente. ¿Es cierto que estos inversores institucionales en un momento ya avanzado, 2010, 2011, en momentos de falta de liquidez, se desprenden de estos productos y entonces desde su caja se da orden de que estos productos de los que se desprenden, por ejemplo, las diputaciones, vayan a venderse a personas, a pequeños ahorradores? No me consta. Recuerdo, señor Carrizosa, tampoco, que le quedan 40 segundos. No me consta ni que tampoco las diputaciones fueran inversores institucionales en esta emisión, concretamente. Creo recordar que no. Pero dígame si es cierto que los consejeros, los miembros del Consejo de Administración no carecían de la formación suficiente que sí que tenían los miembros del equipo directivo. Formación en temas económicos, claro. No, bueno, creo que ya lo he comentado con amplitud. Hay dos etapas, evidentemente en el banco no es así, y en la etapa de la caja, por las razones que he expuesto, podía haber puntualmente algún déficit de formación, pero también había gente muy brillante y evidentemente
en su conjunto el Consejo de Administración tenía capacidad suficiente para entender los temas financieros. El señor Narcís Serra afirmó que no tenían preparación para seguir las cuentas ni la evolución de la caja los miembros del Consejo de Administración. Bueno, es una afirmación del señor Serra. Ya para acabar, señor Rafols, vamos a ver. Está entonces, si nosotros en esta comisión estamos intentando dilucidar quién fue quien llevó a esta situación a las cajas en dos ámbitos. Una, en el ámbito de la expansión territorial, que se nos ha reconocido aquí que fue ruinosa, y a la exposición al mercado, al riesgo inmobiliario, estas decisiones por un lado, y luego la comercialización de productos híbridos que tan dañina ha resultado para tantos pequeños ahorradores. Yo le pregunto, como director de la asesoría jurídica y miembro de una dirección de la Caja y secretario del Consejo de Administración, ¿de dónde partieron las órdenes y de quién es la responsabilidad, a su juicio, de que las cajas hayan llegado a esta situación? ¿De que su caja? Las órdenes, ya le comentaba antes que el Consejo tomaba sus decisiones en base a sus competencias y el equipo directivo pues lo que hacía era ejecutar las instrucciones del Consejo. En cuanto al tema de las responsabilidades de las cajas porque han llegado a esta situación, pues permítame que yo creo que no soy la persona adecuada para hacer el juicio de valor aquí en estos momentos, y es un tema poliédrico, es un tema que probablemente haya múltiples responsabilidades y en todo caso corresponderá a esta comisión, que ha citado a más de 90 personas a citar, pues para decidir finalmente cuáles son las responsabilidades. Pero creo que a mí no me compete decirlo. Muchas gracias.